Bienvenidos al podcast Créete el Cuento con Gabriel Furman. En cada episodio exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en este ciclo de lives donde estamos viendo qué podemos hacer, qué cosas simples y prácticas podemos hacer para crear experiencias memorables, específicamente enfocados en aprendizaje de adultos. Mucha gente cree que el aprendizaje termina cuando terminamos el colegio y tenemos que saber que en realidad el aprendizaje es una decisión de vida. ¿Y qué significa aprender? Mucha gente cree y confunde. Aprendizaje significa acumular información. Mientras más información tengo, eso es aprendizaje. Dejemos de confundir aprendizaje con información. Si quieres transformar tus experiencias, tus charlas, tus talleres, tu forma de comunicar en experiencias memorables, tenemos que entender, me lo digo también a mí, porque hay una adicción a la información. La información no es aprendizaje. Si queremos que nuestra audiencia, tener un impacto memorable en nuestra audiencia, ya sean tus alumnos, tus participantes, tenemos que dejar de confundir transmisión de información con aprendizaje. Entonces, si aprendizaje no es información, entonces, ¿qué es realmente aprendizaje? Entonces, estás escuchando este episodio, en este podcast Créete el Cuento, estás escuchando la grabación de este episodio. Déjame tu comentario acá en este live que estamos grabando en LinkedIn. ¿Qué es para ti realmente entonces aprender? Si no es solamente información. ¿Qué es para ti aprender? Les dejo esa pregunta para los que nos están escuchando acá en el live en LinkedIn. Y vamos a ver si más adelante, durante este live, voy a compartir con ustedes una definición de qué es realmente aprender, que a mí me cambió totalmente la percepción de qué es aprender y cuál es el rol de un profesor o de un facilitador o de un líder al momento de hacer una charla o facilitar un taller, sea, cuál es tu rol en emitir un mensaje. Gracias por estar aquí en este nuevo ciclo, entonces, de lives que estamos grabando vía LinkedIn. Estamos entregando herramientas prácticas de cómo crear experiencias memorables. Ya sea que vas a dar un taller, vas a hacer una charla, vas a tener una reunión donde te toca presentar una planilla Excel, que a veces puede ser tan fome o aburrido. Tienes que tener en cuenta que si tú vas a comunicar algo y quieres creerte el cuento, que creerse el cuento, bueno, como lo explico en mi libro, ahí está mi libro, Créete el Cuento. Si quieres saber más acerca de mi libro, lo puedes conseguir en mi sitio web gabrielfurman.cl. Pero creerse el cuento no significa creerse así superior a los demás. Creerse el cuento es desarrollar una confianza sana en ti mismo. Eso es creerse el cuento. Y por eso estoy grabando este ciclo de cómo crear experiencias memorables, porque si tú desarrollas tu capacidad de comunicar de una forma que generas un impacto memorable en tu audiencia y tu forma de comunicar mejora, mientras más efectivo eres comunicando, esa efectividad va a hacer que también tu autoconfianza vaya mejorando también. Entonces, es un ciclo que se autoalimenta. Entonces, ¿cómo creamos experiencias memorables? En el episodio anterior de este ciclo ya dimos 5 herramientas o principios que he venido utilizando durante los últimos 15 años en la experiencia realizando talleres, charlas, programas, desde que comencé hace 15 años realizando talleres de psicología positiva aplicada. Recuerdo la primera vez fue acerca del tema de la resiliencia y cómo generar optimismo inteligente frente a las adversidades, basado en el modelo de Martin Seligman, muy interesante, se lo recomiendo. Escribió, bueno, muchos libros,
pero yo en ese momento estaba basado en el libro Learn Optimism, creo que está traducido al español, sí. Eh, Aprenda Optimismo, creo que se llama, donde desarrolla el tema de los pensamientos y cómo la interpretación que le damos a los hechos incide tremendamente en nuestra capacidad de enfrentar y en nuestra también resiliencia. Y en ese momento descubrí, como les conté en la parte 1 de este ciclo, en el episodio anterior, ahí les conté cómo poco a poco, usando las habilidades de coaching, que son principalmente aprender a hacer preguntas, aprender a escuchar y conectar con la otra persona, es lo que me ayudó a entender de que para generar experiencias memorables, lo que se requiere es generar conectividad, confianza y compromiso en, en la persona con la cual estoy trabajando. Y eso, para crear eso, lo que se requiere es una experiencia de aprendizaje donde el aprendizaje venga por parte del participante y no venga la información del profesor. Esto es muy importante. Si queremos generar experiencias memorables, el descubrimiento tiene que venir por parte de la persona que está viviendo el aprendizaje. Perdón que me emocioné ahí, pero esto es uno de los secretos para generar experiencias memorables, especialmente hoy cuando muchos estamos enseñando y facilitando experiencias de aprendizaje online. Y no tenemos que confundir información con aprendizaje. Aprendizaje es experiencia, como dice Einstein. Es fundamental que cambiemos esta forma de entender de que enseñar no es transmitir información. Es permitir que la otra persona que quiere aprender viva una experiencia de manera tal que descubra desde sí mismo, desde su experiencia, desde su reflexión, una idea, un insight, algo que antes no sabía. Ese para mí ha sido un descubrimiento muy importante. En el mundo del coaching, interesantemente, hay un autor muy interesante, amigo mío español, le recomiendo mucho revisarlo, se llama Leonardo Ravier, y él escribió hace poco una tesis doctoral muy importante que a mi juicio marca un antes y un después en el desarrollo profesional en la disciplina del coaching, y les recomiendo muchísimo revisar el trabajo de Leonardo Ravier. Y él, estudiando mucho la tradición y la evolución filosófica del coaching, habla del concepto del engendramiento, el concepto de que cuando el aprendizaje viene desde adentro, hay ciertos aprendizajes que cuando se producen desde adentro hacia afuera, eso es cuando la persona realmente descubre y realmente hace realmente genera desde adentro hacia afuera un aprendizaje que solamente puede venir desde adentro. Eso es algo muy interesante. Y cuando hacemos juegos, cuando hacemos conversaciones, cuando dejamos que los participantes realmente participen a través de un juego, a través de un acertijo, a través de actividades, y lanzamos más preguntas que información, eso es lo que permite que el participante active su mente y su cerebro y se generen conexiones nuevas a nivel neuronal y descubra, y se generen estos momentos de insight, que genera una especie de placer y la persona diga, descubrí eso que antes no sabía. Y eso es memorable. ¿Por qué es memorable? Porque ocurrió adentro, desde adentro, desde adentro hacia afuera. Entonces, en el capítulo anterior, en el episodio anterior de este ciclo de cómo crear experiencias memorables, vimos 5 principios y les recuerdo brevemente cuáles eran. Tiene que ser una experiencia relevante, tiene que ser activa, tiene que ser emocionante, tiene que haber variedad en el taller o en esa experiencia y
también tenemos que ser capaces de generar conexión. Para más detalles, les invito a revisar el episodio anterior en el podcast Créete el Cuento. Lo encuentras en Spotify o en mi canal también de YouTube. Y entonces hoy día les voy a compartir los segundos 5 elementos que desde mi experiencia son claves para generar experiencias memorables. Y el número 6, entonces, a continuación de los primeros 5 que vimos en el capítulo anterior, el número 6 es retroalimentación efectiva. ¿Qué significa? Que para que los participantes realmente tengan una experiencia memorable, necesitan recibir feedback, necesitan retroalimentación, entender qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Esto es fundamental. La forma en que yo lo hago depende el contexto, depende cuál es la herramienta que se está entregando, estás enseñando liderazgo, comunicación. Por ejemplo, yo muchas veces enseño, por ejemplo, cómo hacer preguntas y cómo desarrollar la escucha activa. Entonces, muchas veces me toca observar sesiones, o observar una pareja o un dúo que está practicando cómo hacer preguntas. Y entonces yo puedo observar una pareja que está haciendo preguntas y puedo efectivamente dar feedback. Mira, creo que esta pregunta fue cerrada, fue una pregunta cerrada porque comenzó con un verbo, pero la podrías hacer abierta si comienzas con un qué, con un cómo o con un cuándo, por ejemplo. Entonces, a nivel de aprendizaje adulto, los participantes, para que la experiencia sea memorable, necesitan recibir feedback de cómo lo están haciendo. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Y qué pueden hacer diferente? Esto es fundamental. Ahora, es importante incluir en el feedback, ya sea que estés enseñando habilidades de comunicación, ya sea que estés enseñando habilidades de lo que sea lo que sea, comunicación estratégica, lo que sea, es importante que el alumno sienta que esté avanzando. Y para eso es importante tener objetivos claros y que tú, como facilitador o profesor, le puedas decir y dar feedback. Ahora, es importante incluir en el feedback una habilidad que yo hablé en un episodio anterior de este podcast. El episodio se llama El lado oscuro del feedback, que significa que el feedback no necesariamente tiene que venir por parte del facilitador o del líder, sino que es importante entender de que el feedback tiene que venir, sí que se crea el contexto, por parte de la persona que está aprendiendo. Es decir, crear un contexto de autofeedback. Es decir, antes de tú como profesor o maestro decirle a la otra persona cómo lo está haciendo, si está bien, si está mal, qué hizo bien, cómo puede mejorar, dale la oportunidad a la persona para que se autoevalúe. Y eso se hace con 2 preguntas. ¿Qué crees que hiciste bien? Y 2, ¿qué crees que puedes mejorar? Con esas 2 preguntas tú puedes generar autofeedback en cualquier instancia. Cualquier habilidad que tú como facilitador o líder estás buscando entregar o entrenar, permite que la persona se autoevalúe primero. Eso le da independencia, le da autonomía y eso genera que la experiencia sea memorable. Porque el aprendizaje de adulto, lo que el adulto busca, y eso tiene que ver con la andragogía también, que es la pedagogía, entender cómo funciona, cómo necesita aprender el adulto. Es darle autonomía, darle la posibilidad de que reflexione y eso se trabaja a través de las preguntas. ¿Quieres generar experiencias memorables? Aprende a hacer preguntas. Lo hablaremos más adelante también en uno de estos episodios, en este ciclo de cómo crear experiencias memorables de este podcast, Créete el Cuento. Entonces, aprende a dar feedback, pero hay que aprender a observar, crear un contexto donde la persona esté abierta, por supuesto, a recibir feedback y siempre comenzar con una posibilidad y oportunidad de autofeedback, preguntándole a la persona qué crees que hiciste bien y qué crees tú específicamente que puedes mejorar. Punto número 7 para principios que he aprendido es
que la experiencia tiene que contar con desafíos y dificultades. Desafíos y dificultades. Si todo es fácil, no hay experiencias memorables. Hay estudios que demuestran que la gente se une y la gente recuerda cuando tuvo que pasar por experiencias difíciles y desafiantes. Por ejemplo, yo hace poco hice un ejercicio en un programa, en un curso que me tocó enseñar vía Zoom, era un programa de desarrollo de habilidades de comunicación y liderazgo. Y bueno, había todo un contexto, no os voy a contar todo el contexto, pero los alumnos, eran 20 alumnos, tenían que interpretar un ritmo. Yo les puse una partitura musical y ellos tenían que interpretar, coordinarse como ellos quisieran e interpretar una partitura rítmica y leer esta partitura. Obviamente había un grado de dificultad en esa tarea, en ese proyecto musical. Pero hasta el día de hoy sigo conversando con los alumnos después de varios meses que terminó el curso y me dicen que recuerdan esa experiencia. Fue memorable. Había un desafío. Había también esta idea de que era entretenido, había trabajo en equipo, se estaban como recién conociendo, fue al principio del programa, del curso. Entonces, era difícil, pero esa dificultad de tener que coordinarse y tocar una partitura juntos fue extraño, fue como raro. Obviamente yo después lo conecté con el objetivo de aprendizaje, eso también es importante, lo vamos a ver también más adelante. Pero el desafío hace que la experiencia sea memorable porque va más allá de la zona de confort, más allá de lo cómodo. Experiencias memorables desafían a los participantes. Eso puede ser de muchas formas. Puede ser a través de un acertijo. Usa acertijos. De hecho, aprovecho de contarles que estamos a pocas semanas de comenzar el programa que se llama Juegos Estratégicos, donde vamos a enseñar en sesiones virtuales juegos específicos para generar experiencias memorables. Porque estamos hablando en este ciclo acá de cómo crear experiencias memorables, pero mucho más específicos con el paso a paso de cómo crear experiencias memorables en tus próximas clases, ya sea que seas profesor, coach o líder y quieres que tus experiencias sean memorables. Vamos a enseñar, bueno, aún no lo tengo definido, 15, 16 específicos juegos estratégicos para generar experiencias memorables online, centrados en el concepto de aprendizaje experiencial para adultos y generar conectividad, creatividad y compromiso en los participantes. Entonces, si estás escuchando esta grabación de este podcast en LinkedIn, les dejé una pregunta al principio. Te pregunté, ¿cuál es tu definición de aprender? ¿Qué es aprender para ti? ¿Cómo se distingue de simplemente adquirir información? Para mí, aprender es la capacidad de hacer algo que antes no podías. Así de simple. Adquirir información es saber más acerca de, pero aprender es poder hacer algo que antes no sabías. Por ejemplo, cuando decimos que un niño aprendió a andar en bicicleta, cuando ahora puede andar en bicicleta, es decir, es capaz de hacer algo que antes no podía. Eso es. Cuando decimos que una persona es capaz de liderar, cuando decimos que una persona aprendió a liderar, por ejemplo, cuando es capaz de liderar de forma efectiva en ciertos contextos. Entonces, aprender tiene que ver con la acción, con la capacidad de acción efectiva, es decir, que eres capaz de hacer algo que antes no podías. Entonces, está interesante eso, porque aprender está directamente relacionado con el accionar efectivo, y eso es interesante porque nos saca de a veces esa comodidad de simplemente acumular información. No acumules información. Si es que quieres aprender, no es suficiente. Lánzate al hacer, especialmente al hacer imperfecto. Mi libro Créete el cuento, lo que yo sugiero es el método BAC. Visualiza, acciona, calibra. Eso te permite desafiar el miedo, actuar con el miedo. Ese es el propósito del libro, enseñarte a actuar con el miedo, desafiar el miedo
que tiene mucho que ver también con cómo crear experiencias memorables, pero también en ti, cómo desafiar el miedo. Tienes miedo a hablar en público, tienes miedo a crear experiencias memorables y eso tiene que ver más como con el mundo interior del facilitador o de ti como comunicador. Créete el cuento, ese es el nombre también de este podcast. Tiene que ver con el nombre de mi libro. Créete el cuento, el poder de la acción imperfecta. Eso está en mi libro, Créete el cuento. Ok, pero volviendo al tema de experiencias memorables, dijimos entonces, tiene que haber retroalimentación, tiene que haber desafíos. Punto número 8, historias. ¿Quieres crear experiencias memorables? Cuenta historias. Yo hace poco les conté la historia del, de este juego que hicimos en Zoom, vía Zoom, de forma virtual. Aprender a contar historias, no tienes que contar historias larguísimas, anécdotas, cosas que te ocurrieron. Por ejemplo, yo, eh, lo que me ocurrió una vez, desarrollando un curso, liderando un curso de liderazgo estratégico. El liderazgo disruptivo digital, ese es el nombre del curso. Liderazgo disruptivo digital. Tenía todo preparado para una nueva actividad que iba a hacer. Era una actividad que implicaba usar ciertas herramientas digitales que antes no había usado, que estaban en internet. Todo preparado, iba a usar vía Zoom el whiteboard, eso, con ciertas figuras geométricas, timers, distintas cosas. Estaba todo preparado, tenía un nivel de complejidad superior a otras actividades que había hecho. Todo preparado, 20 alumnos, un poco nervioso. Listo. Escenario perfecto, todo preparado. 2 horas me demoré antes de la clase, no más que 2. Pero muy nervioso estaba. Finalmente lo hice, empezó y de repente empezó a fallar el Zoom. La plataforma que elegí usar se bloqueó. Empecé a sudar. Sí. No me sentí bien. Sudé. Ay, ay, ay. Mi corazón, latido del corazón. Dije, fallé. Mis pensamientos. Qué mal. ¿Cómo puede ser que fallo después de 13 años de facilitar actividades? Y no solamente fallé, era cada vez peor. Los alumnos me decían, profesor, no se preocupe, aquí está todo bien. Fue un desastre. Al final dije, queridos, llegó un momento en donde tuve que aceptarlo porque iba cada vez peor. Al final lo acepté. Dije, queridos, realmente debo aceptar que esto no está funcionando. Vamos a dejar de hacer esta actividad. Sin embargo, les dije a los alumnos, como declaré al comienzo de esta clase, de este curso, dije, todo lo que ocurre en esta clase es una oportunidad de aprendizaje. Acá yo acabo de fracasar con esta actividad y quiero poner el fracaso en la mesa. Sincera y auténticamente, esto no me funcionó. Sin embargo, quiero ser consecuente con el acuerdo con lo que yo les propuse al comienzo y les quiero hacer la pregunta. ¿Qué creen ustedes que podemos sacar de aprendizaje de esta experiencia negativa, traumática? Y salieron aprendizajes de eso. Por ejemplo, que hay que tener una segunda opción, algún tipo de resguardo, etcétera. Y salieron aprendizajes de ahí. Esto que acabo de hacer con ustedes ahora es una historia, es una anécdota. Y es fundamental para conectar con otros, aprender a contar historias y hay técnicas para realizar eso. Eso genera que las experiencias sean memorables porque conectamos a través de las historias. Fundamental. 9. La repetición. Repetición, repetición, repetición. Aprendemos a través de la repetición, es importante. La repetición permite que las cosas sean memorables. Por ejemplo, cuando yo hablo de mi libro, Créete el cuento, hablo del método VAC. Entonces, VAC es una fórmula, VAC, VAC.
Y si yo repito esa fórmula que es simple y fácil de decir, eventualmente es memorable porque entra en la mente, se recuerda y la gente luego la puede usar. Queda, el libro se cierra, queda en la mente, lo tiene disponible. Entonces, trata de alguna forma de generar fórmulas, eh, resúmenes que se puedan repetir y que la gente pueda seguir diciendo después de la experiencia, de manera tal de que eso sea memorable y siga estando presente en la mente y en los corazones de las personas. Ahora, repetición no significa algo que la gente siga repitiendo como un loro, puede ser que algo que permanezca más allá del taller, más allá de la charla. Puede ser por escrito, puede ser una grabación. Creatividad abierta. Y por último, el punto número 10, autonomía. Permitir que los participantes elijan de forma libre qué hacer y cómo hacerlo. Como lo he hecho yo, es lo que llamo, por ejemplo, en un curso que hice hace poco en la universidad, es fundamental que los alumnos transfieran los aprendizajes de la clase a sus lugares de trabajo. Pero no soy yo el profesor el que les dice qué es lo que tienen que hacer, cuál es la herramienta, el ejercicio que van a usar, sino que desde el comienzo del curso yo les planteo que ellos, al final de cada clase, tienen que decidir y elegir cuál herramienta van a aplicar, van a usar. Durante la clase se ven 4 o 5 herramientas, ejercicios, técnicas de comunicación, liderazgo o presentación. Y no soy yo el que les dice cuál van a aplicar en su trabajo, sino que son ellos los que independiente y responsablemente, conociendo su contexto laboral mucho mejor que yo, tienen que elegir cuál van a usar y cómo la van a usar y quizás tienen que adaptarla. Eso también es autonomía. Y eso hace que la experiencia sea memorable. ¿Sabe por qué? Porque les da autonomía y posibilidad de acción. Ellos son protagonistas del aprendizaje. Adapta. Y esto que te estoy diciendo yo ahora tampoco lo tomes de forma así como rígida. Adáptalo. Pero el concepto es ese. Dale a tu audiencia autonomía y la capacidad de elección. Es decir, que ellos tengan la capacidad de elegir cómo van a aplicar lo que están aprendiendo. Y de hecho lo puedes hacer tal cual con una pregunta. Esa, de hecho, es la pregunta clave para generar autonomía. Es decir, ¿qué aprendiste de esta charla? ¿Qué aprendiste tú ahora de este episodio, de este ciclo, de esta parte número 2 de este ciclo? ¿Qué aprendiste tú? ¿Y cómo lo vas a aplicar? La pregunta genera la responsabilidad, es mucho más desafiante. Claro, muchas veces el participante va a decir, dime qué hacer y cómo hacerlo. Bueno, les he dado ejemplos de qué hacer y cómo hacerlo. Pero eso no es tan memorable, claro. Cuando yo te lanzo la pregunta y lo dejo mucho más abierto, desafío responsabilidad, pero a la vez es mucho más memorable si tú estás dispuesto a hacer ese trabajo. Y lo hago no porque quiero dar más carga, sino que porque quiero hacer que la experiencia sea memorable. Entonces, cuando tú haces ese trabajo, viene desde adentro hacia afuera nuevamente, eso es lo que permite que la experiencia sea memorable, que hagas tú un trabajo de procesar la información, decidir qué hacer, cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a adaptar a tu contexto, que tú conoces mucho mejor que yo. Queridos, quiero agradecerles por escuchar este live en el LinkedIn. Comparte este live en, con tus contactos y nuevamente quiero invitarlos a este curso de juegos estratégicos que estamos a pocas semanas de comenzar para darle actividad entretenida para generar conectividad. ¿Cómo hacer que las experiencias online, las experiencias digitales sean activas, entretenidas, pasarlo bien, que haya goce en esa próxima reunión de trabajo, en tu próxima clase? ¿Eres profesor de posgrado? ¿Enseñas online? ¿Te toca hacer alguna presentación? Hazlo activo para que sea memorable. Entonces, en este curso de juegos estratégicos, quiero resumir, tengo cientos de herramientas prácticas,
simples. Pero acá he puesto las mejores, las, no sé, 16 mejores herramientas de juegos estratégicos. ¿Por qué son estratégicos? Porque te permiten conectar con el objetivo de lo que tú quieres transmitir. Son flexibles y son dinámicas para generar conectividad entre las personas, creatividad y compromiso. Si estás interesado en este curso de juegos estratégicos que comienza en poco tiempo, hay gente que ya me está pidiendo reservar su puesto, su silla digital. Si estás interesado, escríbeme simplemente por interno acá en LinkedIn para poder reservar tu puesto. Gracias por escuchar y seguimos en contacto. Déjame tus preguntas, comentarios para poder así seguir incorporando tus inquietudes en los próximos episodios de este ciclo, en este podcast, Créete el Cuento.